¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 25 minutos. Una mañana hermosa en términos climáticos en Buenos Aires. Hace más frío, pero hay solcito, no ha llovido. Acaba de terminar la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que empezó aproximadamente 10 y 20. Y nosotros estamos con dos compañeros, estamos con ella. Primero con Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? Que dice buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Y estamos con el señor Adida, Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, tema importante porque hay convocatoria de sesión para el próximo 4 de junio. Le pregunto a ella, que siempre es un canto al optimismo y a la confianza. Seguro que me dice, Pato, por supuesto, hay 130 confirmados. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Mira, sabes que yo soy escéptica. Por eso, no, dale. Sé que no sos escéptica, vos, Adida, todos. Porque trabajamos mucha con realidades al oficialismo, quizás. Trabajamos con realidades O complejas. estamos Sí. cansados de tener esas decepciones de último momento Sí. en el que uno pronostica y después te quedás con la nota que tenías pensada para el día Claro. en la mano, por no decir No, otra no, cosa. por supuesto, es que la verdad, ustedes explican cuestiones que son básicas, negociaciones, pero digo, lo que pasó la semana pasada con Alianelo, por ejemplo, no estaba escrito en ningún manual, Y ¿no? bueno, Una sí. diputada de Unión por la Patria que previsiblemente iba a participar, que se hacía presente en todas las reuniones, que dijo, mira, yo la verdad con Forlón no estoy de acuerdo, y faltó ella, el tema de los santiagueños, si llegó tarde el avión, si el Sí, problema a ver, fue el Uber. Es verdad que hay muchas cuestiones Sí. que son sorpresa incluso para los propios legisladores, porque Claro. a veces ellos tampoco tienen idea, o sea, realmente van a tirarse el piletazo y creen que tienen los votos y al final no los tienen, o creen que no los tienen y de pronto los tienen, o sea, es un poco también el juego. Yo creo que en este caso puntual, lo que pasó la semana pasada, además del tema de la AGN, tenía que ver con el clima post-elecciones y post-triunfo, que para mí se va a mantener igual un tiempo más. No creo que esto se haya vencido esa semana. Por eso es que también yo La soy semana de escéptica. gracia que había, sí, sí. Por eso yo también soy escéptica en si van a poder impulsar estas reformas o no. O sea, estamos hablando de un año electoral, están cerrando candidaturas Sí. en todo el país. El gobierno está abanderándose de logros económicos. ¿Qué tanto puede la oposición ahora forzar medidas de impacto fiscal como es el tema de las jubilaciones? ¿Con qué aval? O sea, realmente eso es algo que va a generar cierto conflicto. Sí, es una pelea, además, viste, me parece Sí. que todos están mirando, tanto oficialistas como opositores, qué es lo que pasa con la imagen pública del Ejecutivo, con la imagen pública de la oposición, Sí. si esto mide o no. Digo, hay temas muy sensibles en el medio, dentro de discapacidad, particularmente lo que está pasando con el Garrahan, por ejemplo, Tal que cual. obviamente la oposición trata de lastimarte y el gobierno trata de prolongar el resultado Y del no domingo. nos olvidemos también del tema Libra, ¿no? Por Claro, supuesto. Que pero tengo que entendido para que... favor del gobierno está como secundarizado, te diría hoy. Pero ¿eh? no, a ver, es un tema que Por para eso. ellos es muy sensible y va a Claro. seguir siendo muy Sí, sí, sensible. claro. No les pregunto de Libra porque salen corriendo, o sea, No, me pasó no, con un funcionario. ¿Viste? Pero también, en algún punto, la oposición quiere mantenerlo en la agenda Claro. y lo cierto es que a favor del oficialismo podemos decir que el tema de Libra ya no impacta tanto en la agenda y no erosionó la imagen del gobierno tanto como pensó la oposición digo, que iba a si pasar. la erosionó, hubo una recuperación que te están mostrando las encuestas. Si la erosionó fue el muy- índice fue de confianza temporal. del gobierno del Ditela mejoró, efectivamente. Tal cual. Entonces, yo creo que también, bueno, el tema de Libra entiendo Sí. que quedó fuera de la convocatoria, pero que la idea es que en la sesión se ponga en consideración. Va a haber ahí, como me gustó mucho como dijo Sebas el otro día, como que se tiran reglamentos por la cabeza. Va a haber un poco una guerra de reglamentos si eso sucede. Pero bueno, no lo incluyen porque, a ver, mientras más temas incluís, y esa Sí. fue como la moraleja del otro día, mientras más temas incluís que afectan distintos intereses, menos posibilidades tenés de tener quórum. A ver, Adida, ¿usted qué mirada, qué opinión, qué información tiene respecto al 4? ¿Cómo lo ve a esto? No, siempre es una moneda ¿También es en el escéptico aire. usted? No, no. No Moneda en tan el aire, dale. escéptico como Daniela. Sí. Digo, la semana Dale. pasada pecó la oposición, que está funcionando en una suerte de Sí. interbloque, ¿no? Sí. Ya lo que vemos son No dos... es el grupo A, pero tratan de Hay hacer un interbloque. prácticamente Sí. dos interbloques, uno del oficialismo y sus satélites, que Sí. son el PRO, la Unión Cívica Radical y Liga del Interior, y por el otro lado, la oposición que es timoneada por Unión por la Patria y un sector muy dinámico de Encuentro Federal, y se suman a ese funcionamiento también Democracia para Siempre, la coalición cívica y la izquierda. La semana pasada, te decía recién, pecó de
ambicioso, ¿no? Totalmente. Quizás tenía ambiciones demasiado desmedidas. Mucho tema. En relación a que metieron en la ensaladera demasiados temas muy diversos entre sí y, bueno, terminó abarcando más de lo que podía apretar. El que mucho abarca. El que mucho abarca poco aprieta y Sí. finalmente a veces mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Me parece que con ese aprendizaje la oposición tuvo esa capacidad de aprender sobre el fracaso de la semana anterior en el sentido de hilar un poquito más fino en el temario y despojar dos temas que eran muy conflictivos y que generaban dudas, suspicacias en diputados, sobre todo que dependen de gobernadores que son aliados al gobierno y que fue el factor que desniveló. Uno es el tema Libra, que de todos modos se mantiene la amenaza latente de que se pueda presentar a través de una moción, pero al menos no está en el temario. No. Con lo cual eso no opera con el mismo nivel de amenaza. Y el otro tema, que me parece que es el que terminó de empiojar las negociaciones la semana pasada, es el nombramiento de los representantes de la Cámara de Diputados para ocupar los casilleros vacíos en la Auditoría General de la Nación. Había un acuerdo entre Unión por la Patria. Cuento, Arianelo dice, no me siento por discrepancia con un apellido, era. Sí, que era el apellido, era Forlón, que era el candidato de Unión por la Patria. Sí, parecía que esa interna dentro de el principal bloque opositor ya estaba saldado entre el candidato del masismo. Lo que te dicen algunos, ambos conocen en detalle lo que pasa en Unión por la Patria, bueno, que haya acuerdos entre el Frente Renovador de Massa y Máximo Kirchner no indica que otros nos quedemos afuera, o que a los federales, que son representantes de las provincias y demás, nos escuchen poco y nada. Entonces, bueno, a veces aceptamos y a veces no aceptamos. Pero te diría que generó más reticencia y más resistencia la postulación de Emilio Monzó. Claro, que es, acordado con Pichetto era eso, ¿no? Quien había armado el antecedente del interbloque federal, digamos, el antecedente era Hacemos Coalición Federal, ¿te acordás? Sí. Él era quien había, por ejemplo, acercado a los diputados cordobeses que responden a Martín Yariola, que ahora se dieron vuelta y priorizaron los intereses de su propio gobernador, que no quiere tensar la cuerda por demás con el gobierno nacional y paradójicamente ahora le niegan el apoyo a Emilio Monzó, que fue quien los había traído a esta alianza. Bueno, es un bloque bastante particular, con un funcionamiento heterodoxo, si se quiere, no demasiado, no con una conducta orgánica donde cada uno tira para un lugar diferente, pero es bastante irónico y paradójico que hayan diputados del propio bloque que no quieren a un compañero de bloque. Ese es un tema que empiojó las negociaciones, que ahora quedó totalmente corrido y por eso la oposición se entusiasma con la posibilidad de llegar al quórum, que era tu pregunta que me hacías al principio. Exactamente. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 33 minutos. Comenzamos con ella, con Daniela Romero, y el tema de otro proyecto para reformar la Auditoría General de la Nación. ¿Qué plantea? ¿Plantea más nombres? ¿Plantea más roles para el Senado? ¿Qué plantea, Daniela? Esto es interesante porque un poco lo que estábamos hablando tiene que ver con esto y con la reunión de comisión que acaba de culminar, la de Asuntos Constitucionales, que está tratando una reforma de la AGN, algo que aparte del otro lado, ahora en un rato que a la 1 creo que es, si no me equivoco, el Senado también va a tratar distintos proyectos para modificar la AGN. A partir de este acuerdo que habría hecho Monzó con el peronismo, con el masismo y con la Cámpora, para poder impulsar los integrantes de la AGN, que recordemos que está paralizada, los que representan, los que vienen, digamos, a ser designados por la Cámara de Diputados, venció su mandato en diciembre del 2023. Hace poco se vencieron también los mandatos que corresponden al Senado, entonces no hay auditores auxiliares en la AGN. Es por eso que también quieren acelerar esta integración antes de que sean las elecciones de octubre y que se recambie, digamos, el poder y el peso que tienen los distintos sectores políticos de acá al año que viene. Entonces, quieren impulsarlo, quieren apurarlo y por lo que tengo entendido, Pato, había cierto optimismo, un poco lo escuchábamos en la reunión de comisión, pero también me lo dijeron con respecto de las reformas que impulsan en el Senado. Habría cierto optimismo de que esto realmente tenga futuro y que sea una reforma que se apruebe en el Congreso en los próximos meses. En este caso, el proyecto de Carvajal no fue tomado en cuenta para la reunión de hoy porque había sido presentado anoche a último momento.
Es un proyecto, estoy con los proyectos de Carvajal últimamente. Es ¿Te diste que, cuenta? no, te digo una cosa, a ver, pero en serio, no es casualidad. Carvajal es un diputado que llegó hace no mucho tiempo, había sido juez en Formosa, muy opositor en territorio provincial, pero es un tipo muy formado, muy formado y muy sólido. Sí, por Así supuesto. que la verdad que es casi natural que uno tropiece con los proyectos de Sí, Carvajal. es un invitado de la casa, ¿no? También. En cualquier, además, la verdad, vos discutís reforma de la Corte Suprema, el hombre tiene una opinión fundada. Discutís auditoría, tiene una opinión formada, así que nada. Bueno, Vayamos. este proyecto también tiene las firmas de Margarita Stolbizer, de Marcela Colli, de Manuel Ignacio Aguirre y de Jorge Raúl Risotti. Es un proyecto que también tiene que ver, no cambia la cantidad de auditores, porque bueno, hay distintos proyectos que hablan de esencialmente acortar los mandatos, eso es un tema que hasta habría, te diría, consenso general. Pero lo que plantea Carvajal es básicamente cambiar cómo se van a designar a los auditores, Pato. No tiene que ver con el mandato, si no me equivoco, y ni tampoco con la cantidad, pero sí cómo se van a votar. Básicamente plantea como una elección, pero dentro del recinto. Una elección en donde vos, por ejemplo, presentás a tus candidatos. Sí, como pretendían elegir a las autoridades de la Comisión Investigadora del caso Libra, ¿no? Vos elegís vos presentás a tus candidatos y después cada uno vota al que quiere y el que tenga más votos es el que termina siendo designado, obviamente respetando que son 3, ¿no? Por supuesto. La vacante que tendés que presentar, o sea, la vacante aparte le pone un plazo de 10 días para que se acelere esa designación y no pase lo que pasa hoy, que es que como no se ponen de acuerdo, entonces no tenemos auditores auxiliares. Entonces le da 10 días a los diputados y a los senadores para que propongan sus candidaturas. Y una vez, esas candidaturas tienen que ser avaladas por 10 firmas, y una vez que vos presentás las candidaturas, se va al recinto, cada diputado, pasamos a la siguiente placa, cada diputado va a elegir al candidato que quiere en esa lista, y se eligen los 3 primeros que tengan la mayor cantidad de votos, y en el caso de que haya algún tipo de empate, se define por sorteo. Ese es básicamente el planteo de Carvajal. Es bueno. ¿Sabés lo que pasa con la auditoría? Con la auditoría pasa es que no hay escepticismo como a veces dice Romero, que tiene razonablemente respecto a si va a haber o no quórum. Lo que hay es un velo en torno a la auditoría de desesperanza. ¿Y por qué? Porque la verdad que la auditoría se crea como institución en el año 94 en la reforma de la Constitución que acuerdan radicales y peronistas, ¿no? No estaba creada desde antes y La después auditoría- se le da jerarquía constitucional en el exactamente. 94. Sí. Pero se le da jerarquía como al Consejo de la Magistratura también. Son instituciones que se crean y que uno presuponía en el año 94, cuando la democracia tenía 10 años, porque había comenzado diciembre del 83, pero es enero del 84, y uno presuponía que con estas instituciones se iba a mejorar la justicia y se iba a dar una batalla, pero final, contra la corrupción. Ya se hablaba mucho de la corrupción en el 94. Esa es la desesperanza o el sabor a frustración, porque tiene 30 años la auditoría y la verdad que no cambió nada. Claro. Si en algún momento se apuntaba a que fuese un elemento de control a ser temido por quien ejercía el rol en el Estado en cualquier caso, bueno, no ha pasado. Claro, como que ¿viste? la corporación política Nada. le está poniendo mucha energía No a este mueve, tema. claro, es lo que cuando hablamos si siempre. repasás, la secuencia histórica no sirvió demasiado para Exactamente. oxigenar la democracia. Y cuando decís demasiado, sos generoso, claro, Claro. exactamente. Señora, seguimos. Bueno, pero es un tema que, como decía recién, a ver, estamos en año electoral, entonces por Sí, supuesto claro. que, y eso también lo advierten desde el oficialismo, porque por un lado la postura es, el oficialismo va a querer mantener paralizada la AGN porque le conviene directamente negociar por los Y integrantes quiere tener después gente de las propia elecciones. como todos han tenido, claro. El Porque va a problema- tener mayor Pero representación. claro, Y por otro lado, del oficialismo Claro. te dicen, ellos lo quieren apurar porque saben que se les vence, porque son, como dicen, muertos políticos que después no van a tener más en defensa incidencia. del gobierno, digamos que antes siempre la oposición tenía representantes porque era todo El bipartidista. presidente ¿Me siempre va a entendés? corresponder a la oposición, claro, por ejemplo. Eso, claro. eso es algo que se mantiene y que eso tampoco se pone en discusión. Probablemente podría haber una negociación con el peronismo por la integración de la AGN Claro. y del oficialismo en relación a también los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los jueces federales que también están vacantes. Recordemos que en el Senado hoy recién mencionaba, a la 1 se va a tratar la ampliación de la Corte Suprema y también proyectos Claro. para modificar la AGN.
El de Mayans, por ejemplo, senador del Interbloque de Unión por la Patria, plantea que se le agregue un auditor a cada cámara, a diferencia del que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que lo que hace es agregarle un auditor a la Cámara de Diputados en detrimento de un auditor correspondiente a la Cámara al Senado. Lo que plantea Mayans es que se agregue uno de ambos, o sea, en vez de 3 y 3, que sean 4 y 4. Esto descomprimiría un poco la presión que tiene ahora el oficialismo en diputados, porque le permitiría poder negociar, meter a Santiago Viola, que es el que quiere el oficialismo, que es el hombre de Karina Milei. Después también podría negociar a Jorge Traca, que es el que quiere el macrismo, y a Mario Negri, que también lo quieren de la UCR, y que podría también ser un nombre que metan desde el Senado, eso también está en discusión, y que después queden otros 3 del peronismo, y así de alguna forma podría bloquear un poco la negociación que había orquestado Monzó con el peronismo. Lo que pasa es que para eso que estás diciendo, antes, hace falta octubre, ¿en qué sentido? Porque es muy interesante eso que decís, pero ¿sabés qué? Digo, a lo mejor octubre deviene con un panorama donde quedan 2 coaliciones, una de centro-derecha, con los libertarios hegemonizando ese espacio, con la incorporación del PRO, algo de lo que queda del radicalismo, y me parece que va a ser más trabajoso que el peronismo encabece la alianza de centro-izquierda, porque hay sectores que no los veo sumándose al peronismo. Pero digo, si se conforman 2 grandes coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha, otra vez sería un sistema similar al bipartidismo de peronistas y radicales. Pero eso todavía no está definido eso electoralmente. Pero Pato, ¿qué sector podría liderar esa alianza de centro-izquierda? No se me ocurre quién tendría el suficiente peso para desplazar al peronismo, ¿no? No, debería ser el peronismo. Lo que no sé es si a esa alianza se suman los sectores más de izquierda, si se suma el socialismo. No lo veo, no sé. Lo que decís es que esta discusión se está dando sobre un escenario que va a quedar viejo dentro de muy poco. No, digo que... Y falta instancia legitimadora. En algún momento, cuando aparecieron los libertarios, la escena política argentina se dividió en 3 tercios. Igual que el escenario de hoy va a quedar viejo dentro de poco, y el peronismo. Claro, ahora o sea, por eso el apuro, justamente, el escenario que tenés hoy te permite negociar de una forma. A ver, no estoy diciendo, digo, hay ciertos sectores políticos que van a perder peso. Totalmente, entonces, obviamente, el escenario no va a ser el mismo. Exactamente, y es más factible que haya dos que 3. A estos 3 que se negocian acá en diputados, que te decía Traca, Viola, Negri, después también en el Senado pueden meter, además del peronismo, por supuesto eso está descontado el lugar del peronismo en la Auditoría General de la Nación, pero también podrían meter a alguien, por ejemplo, del Interbloque de Provincias Unidas del Senado o del radicalismo, hay que ver qué pesa más ahí. En el caso de las provincias, a ver, hoy en día son senadores que mañana pueden aparecer en una lista violeta. Entonces, es un falso violeta, por decirlo de alguna forma. En esto que estamos hablando, y me cuesta cerrarlo, y cuando vos me lo planteás, porque ideológicamente vos podés decir hay una centro-derecha y una centro-izquierda, pero en la práctica, algo que vos siempre planteás, Daniela, y lo que estás diciendo ahora, digo, el rol importantísimo... La grieta. Pero además, junta a todos los gobernadores, digo, ¿a quién responden? El gobernador de Río Negro, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de Misiones, ¿me entendés? El salteño. No son ni centroizquierda ni centroderecha, son ellos, me parece, ¿no? Sí, son amigos del calor, van para donde sopla el viento, pero... O son oficialistas como corresponde que sean oficialistas al oficialismo de turno. Pero en el marco de una grieta que se va exacerbando, cada vez hay menos lugar, ¿no?, para ese centro que trata de pivotear una situación muy incómoda. Pero en este momento es favorable para la Libertad Avanza, porque estos gobernadores siempre van con el Poder Nacional de turno. Por eso hay algunos personajes que tuvieron alguna gravitación en los últimos años, como Facundo Manes, que no han terminado de encontrar el lugar. No, totalmente. Porque es muy difícil poder plantarse en una posición cuando tenés 2 polos que polarizan justamente. Bueno, no hay avenida del medio. ¿Qué más le queda pendiente, señora? ¿Algo no? No, básicamente era plantear el proyecto de Carvajal, que se agrega a este cúmulo de proyectos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para reformar, reglamentar, mejor dicho, la Auditoría General de la Nación. En el caso de Carvajal tenía que ver, como les decía, con el método de elección, no con la integración en sí. Pero sí hay un montón de proyectos que se van a debatir hoy que sí tienen que ver con la cantidad de miembros que tendría que tener la AGN y
también el plazo del mandato y que esto... Y la dieta también, ¿no? El tema de la dieta, sí, también, porque bueno... Pero cobran apenas viáticos. No, pero algunos proponen que cobren lo que cobra un diputado nacional, que son 4 millones Es la mitad de lo que están cobrando Otros hoy. proponen que cobren más que un senador, que los senadores están cobrando más de 9 millones, o sea que hay diferencias que son sustanciales y en el marco de una bajada de línea de austeridad tiene sentido que se plantee que cobren como diputados y no como senadores o más que senadores. Es un tema que yo me animo a decir que va a ser un tema que va a mantenerse en agenda en los próximos meses, Pato, en el Congreso, porque pareciera haber un consenso generalizado en avanzar con algún tipo de definición y que aparte se va a utilizar, como te digo, para negociar la vacante de los jueces. Y el gobierno ha sido muy cuidadoso, pero el gobierno, si quiere una pelea contra la casta y contra lo que es la política, tira un par de números de los salarios, de la cantidad de empleados y de los resultados, y me parece que el clima no va a ser demasiado pro auditoría, pero bueno, nada. Señor Adida, vamos a un tema muy importante sobre el cual también siempre se quiere avanzar y no pasa demasiado. ¿De qué hablamos? Hablamos de un proyecto que lo que busca es reducir el desperdicio de excedentes, el desperdicio de alimentos por parte, sobre todo, de empresas, de supermercados, de establecimientos que producen comida para el consumo humano. Y el autor del proyecto es Agos Carreño. Ya veníamos hablando bastante de él, que es un diputado muy prolífico, muy productivo en términos de producción de proyectos, y en este caso tiene que ver con el proyecto que se denomina, es bastante largo el título, Aprovechamiento Responsable de Excedentes Alimentarios y Concientización sobre el Desperdicio de Alimentos. Bueno, tiene dos patas, ¿no? Una tiene que ver con la reutilización y el aprovechamiento sustentable de este descarte, de los excedentes, y la otra pata tiene que ver con la concientización sobre el consumo responsable. Pero bueno, ¿cuál es un poco el quid de este proyecto? Es tratar de operar sobre una realidad que es alarmante, ¿no? Una realidad que tiene que ver con la alimentación, con la soberanía alimentaria. En definitiva, en la Argentina, según algunos estudios, se desperdician, se tiran más de 16.000 toneladas de alimentos por año. Esto es una barbaridad. ¿Qué es lo que se tira? Porque los supermercados, ¿qué es lo que pueden tirar? Salvo algo de mercadería vencida, pero no veo los supermercados tirando ni arroz, ni fideo, ni tomate, ni polenta. No, pero todo lo que tiene que ver con cuando ya te pasás de la fecha de vencimiento, tenés que buscar alguna forma de deshacerte de ese stock, porque después no podés pasar inspecciones y te pueden clausurar. Me parece, ¿no? Sí, te clausuran los establecimientos, pero este es un proyecto que no solamente apunta... Es eso, no es la mercadería que te sobra en un complejo. No es solamente los supermercados, también hablamos de fábricas, de plantas, productoras de alimentos. No es, claro, no es lo que se tira a la basura en una zona alimenticia, donde hay 10 restaurantes y se tira. No es eso, son los otros alimentos. Por lo que te entiendo. Todo tipo de alimentos, no discrimina, no va tan a la letra fina. Eso en todo caso quedará panaderías en materia tiraban de mucho, reglamentación. Pero por supuesto que las panaderías, las carnicerías también están comprendidas en este proyecto. La Argentina, claro, encierra una gran paradoja, ¿no? Porque es uno de los mayores productores de alimentos en todo el mundo y, sin embargo, los índices de hambre y de malnutrición son desproporcionados, ¿no? Teniendo en cuenta las riquezas con las que cuenta la Argentina desde el punto de vista de la producción de alimentos. Hay algunos ejes rectores en este proyecto que los vemos en pantalla, ¿no? Los objetivos. Por un lado, fomentar la responsabilidad social empresarial, es decir, crear una conciencia y un compromiso sobre la utilización responsable de los excedentes, generar un consumo responsable. Por otro lado, una cultura de la solidaridad, ¿no? Para generar incentivos a la donación de alimentos que ya no son aptas quizás para el consumo humano, pero que después se pueden aprovechar, por ejemplo, para el consumo de ganado, o para el compost, o para el biogás, ¿no? Y por otro lado, bueno, algo que va muy de la mano del anterior, que es generar una conciencia de economía circular para el reaprovechamiento de estos excedentes, ¿no? De este descarte de alimentos. Vamos a la siguiente placa. Claro, acá habla de los beneficios fiscales, pero antes te quería hablar de un tema que no es menor y que es bastante colateral a esto, que tiene que ver con los beneficios indirectos. Por un lado, la reducción del hambre
y por el otro lado también una reducción de la huella ambiental, ¿no? Del impacto ambiental. Esto me parece que es también muy importante a tener en cuenta para medir la importancia de este debate, que estaría muy bueno que pueda ser comprendido por la totalidad del sistema político y que llegue en definitiva al recinto, que es el ámbito para la toma de decisiones, que tiene que tener por supuesto también el empuje del gobierno nacional. Pero te decía, una de las patas de este proyecto tiene que ver con los beneficios fiscales para las empresas productoras de alimentos, y lo que vemos es una reducción, lo que se propone dentro del recetario es una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias y del impuesto a las contribuciones patronales que pagan las empresas. Y lo que se propone es un escalonamiento gradual. Un 15% sería para las micropymes, las microempresas, y para las pequeñas empresas. Un 10% de descuento sobre estos dos impuestos para las empresas medianas y un 5% para las empresas grandes, ¿no? Que se comprometan con la reducción de los desperdicios y también con la donación de estos excedentes. Seguimos entonces con la siguiente placa. Dale. Claro, bueno, esto es lo que te había anticipado recién, el uso sustentable de alimentos no aptos para el consumo humano, que se pueda utilizar para la producción de compost, para la producción de biogás, y también que se pueda derivar todos esos excedentes que ya no son aptos para que lo pueda consumir cualquiera de nosotros, pero que lo pueda consumir animales, ¿no? Ganado. Bueno, esto ya lo dijimos. Vamos a la siguiente placa, donde seguimos repasando. Bueno, en lo que refiere al ítem que te había mencionado antes como uno de los objetivos de estimular la responsabilidad social empresarial, también se propone la creación de un sello distintivo que reconozca el compromiso de las empresas con buenas prácticas, ¿no? Para la utilización de estos excedentes, que puedan donar regularmente por ejemplo, bancos de alimentos, que es uno de los instrumentos que se están proponiendo. Y lo que te permite ese sello distintivo, lo que en definitiva se convierte en una ventaja para las empresas que adopten estas buenas prácticas, es tener prioridad en las contrataciones estatales y también poder acceder a créditos a tasas preferenciales. Muy bien, y nos queda la última, a ver. Nos queda la última, que es la otra gran pata que tiene este proyecto, que son campañas de concientización dirigidas, por ejemplo, a alumnos de escuelas para, bueno, sensibilizar sobre pautas de consumo responsable, y para que puedan entender y comprender toda la cadena, todos los eslabones de la cadena de producción de alimentos. También, por ejemplo, a supermercados, que las empresas también puedan llevar adelante campañas de concientización para reducir desperdicios entre sus empleados, y, por supuesto, también para supermercados, restaurantes y hoteles, para que puedan reducir el descarte y que en todo caso puedan donar antes de que sea demasiado tarde. Y lo último que te quería mencionar, Pato, tiene que ver con medidas correctivas que van desde la simple advertencia, cuando hay faltas leves, hasta, bueno, multas que tienen todo un sistema de graduación en función de una serie de pautas, como por ejemplo la recurrencia, la cantidad, ¿no? de alimentos desperdiciados y demás. Es un proyecto bastante integral, abarcativo, que, bueno, que apunta a esto, ¿no? A generar condiciones para la economía circular, consumo responsable y, bueno, reducción del impacto ambiental a partir del reaprovechamiento sustentable de los alimentos. Muy bien, caballero. Nos tenemos que ir. Romero, sesión convocada para el 4 de junio. Veremos si hay o no quórum en ese momento. ¿Qué rescata como lo más importante que viene de acá hasta el 4? Que sería, hoy es miércoles, es la semana que viene, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar en el Senado hoy va a ser muy importante por el tema de la negociación por la ampliación de la Corte Suprema. Ayer un poco te lo contaba, pero lo repito, entiendo que al oficialismo no le interesa igualmente que esto se trate este año. Más bien va a ser una cuestión de empezar a instalar esta agenda y también poner sobre la mesa la necesidad de resolver el problema que tiene que ver con el vaciamiento que hay en la justicia, pero veremos si de la presión del Senado resulta alguna sanción o simplemente va a ser un debate que se va a aprovechar para negociar los pliegos, por supuesto. Ahí está. Daniela Romero, muchísimas gracias. Adidas, señor Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Esto fue Orden del Día. Gracias. Buenos días.